inflación la podemos entender como un aumento en un nivel general de precios. ¿Y qué es eso del nivel general de precios? Las oficinas de estadística eh, construyen una canasta de los bienes y servicios más representativos para una sociedad, donde están los alimentos, el transporte, la vivienda, y a partir de esa canasta donde están los diferentes bienes y servicios fundamentales, se empieza a construir un indicador que muestra el cambio en los niveles de precios. Por eso cuando hablamos de inflación, fundamentalmente para un ciudadano el común viene la idea a su cabeza de un alza de precios. Pero realmente, ¿cómo lo medimos? Pues con un indicador que usualmente puede ser el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y que es un indicador que tiene estos diferentes elementos más representativos para alguien, que son los alimentos, la vivienda, el transporte. Usualmente para un ciudadano promedio los diamantes o los palos de golf no van a ser representativos, por lo tanto ese tipo de elementos no se van a contar en ese indicador que mide el cambio en los niveles de precios. Entonces, desde esa perspectiva, pues la inflación tiene que ver con un aumento en los niveles de precio. ¿Y de qué depende la inflación? O como tú me lo preguntas, en términos de qué tipos de hay. Podemos hablar que hay inflación por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Esto en palabras sencillas, ¿qué implica? Cuando hablamos de una inflación que viene jalonada por la oferta, está asociada a que los costos de producción, los costos de transporte, los costos de materias primas se elevan y eso se transfiere a esa canasta. Por ejemplo, actualmente en el mundo, fruto de la crisis del COVID, un retraso en las cadenas de suministro de los containers globales, y esto ha hecho que los precios de los fletes y transportes aumenten y por lo tanto aumente el costo de muchos elementos de la canasta. En el caso reciente de la guerra de Ucrania con Rusia, para el caso de Europa hoy, se muestra un aumento en los niveles de precios de muchos bienes y servicios porque el precio de una materia prima como el petróleo se ha elevado, entonces esto también se transfiere. Entonces lo que podemos entender como factores de oferta, cuando tenemos un paro, una huelga de camioneros en Colombia, usualmente suben los precios de los alimentos por el lado de la oferta. Pero también se podría hablar de una inflación por el lado de la demanda, cuando todas las personas quieren salir desbordadamente a comprar bienes y servicios, es posible que suban los precios. El primer concepto, digamos, de la estanflación es una combinación de dos situaciones macroeconómicas: el estancamiento y la inflación. El estancamiento, ¿con qué tiene que ver en economía? Cuando nuestro nivel de producción de bienes y servicios no crece, digamos, a un ritmo suficiente para satisfacer las necesidades, para cumplir con las condiciones de empleo, entonces lo que hay es un estancamiento. En otras palabras, si yo este año producía 100 unidades monetarias en bienes y servicios, al siguiente año vuelvo y produzco 100 unidades, o de pronto 100.5 o 101. Es decir, mi nivel es muy pequeño. Cuando nosotros hablamos en economía del crecimiento económico, hablamos de cómo cambia el producto de un año a otro, ¿sí? Que tantas cosas en términos de bienes y servicios fue capaz de producir más de un año a otro. Pero si realmente esto no cambia, estamos hablando de un estancamiento en el crecimiento de la economía. Este fenómeno puede venir acompañado usualmente de desempleo, ¿sí? Que al final es la mayor tragedia para una persona. En segundo lugar, cuando podemos hablar, digamos, de una deflación, supone que en algunas crisis es tan profundo el choque económico que los precios pueden caer. Así, cuando hablamos de inflaciones, porque hablamos que los precios están subiendo, pueden haber, digamos, situaciones tan dramáticas que nadie tiene con qué comprar, que hay unas caídas muy fuertes en la demanda, que pueden haber caídas en los niveles de precio, ¿no? Es lo que se podría, digamos, plantear. De hecho, la Unión Europea en los últimos 10 años ha tenido unas inflaciones relativamente bajas antes de la pandemia, porque no hubo una reactivación muy fuerte de la crisis. Y por último está el concepto que es de la hiperinflación. La hiperinflación la podríamos entender como un aumento, digamos, de la inflación por encima de los niveles
esperados por los bancos centrales. Usualmente se habla de hiperinflación cuando usted tiene inflaciones mayores a un 50% en un determinado periodo de tiempo, puede ser un trimestre o según la unidad, digamos, de tiempo. En esto hay muchas discusiones en los libros de texto, pero digamos que hablar de hiperinflación es de hablar de un aumento constante y muy significativo, digamos, de los precios. Cuando hablamos de inflaciones del 200%, del 1000%, estamos en esos escenarios de hiperinflación en la que diferentes países se han enfrentado en diferentes momentos del tiempo, como el caso de Zimbabue, como los casos recientes de Venezuela, donde hay un aumento muy significativo en los niveles de precios. La principal consecuencia, digamos, de la inflación está asociada a que si los salarios de las personas no crecen al mismo ritmo al que crecen los niveles de precios, pues las personas van a perder poder adquisitivo. Esta creo que es la parte de la historia tradicional. Si mi salario mínimo es 1.000.000, este año, digamos, tuvimos un aumento del 10%, pues los alimentos están aumentando en el 17%, pues los precios crecen mucho más de lo que crece mi salario, y eso a mí lo que me lleva es que yo ya no puedo comprar lo mismo, sobre todo para los hogares de ingresos bajos, ¿no? Cuando los precios suben 10 veces en el año y el salario sube solo una vez, las personas pueden perder poder adquisitivo. Pero si usted logra equilibrar los salarios con el nivel de precios, pues realmente el problema es mucho menor. Pero pocas veces también se habla que la inflación se vuelve un gran enemigo para las personas que hacen dinero con dinero, es decir, los actores financieros. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago dinero con dinero y ese dinero puede perder valor en el tiempo, yo pierdo retornos o ganancias. En términos muy sencillos, si un banco le prestó a una persona 1.000.000 al 10%, pues el banco anual, en un ejemplo muy sencillo, el banco esperaría recibir al final del año 1.100.000, un ejemplo elemental para que todos podamos entender. Pero si la inflación en ese año fue del 20%, pues cuando la persona le devuelve ese 1.100.000 al banco, realmente ese 1.100.000 ya no va a tener el mismo valor que tenía el 1.000.000, porque todas las cosas subieron de precio. Entonces también es una gran pérdida para los acreedores o para los financieros. Lo decía el economista David Ricardo, la inflación es el gran enemigo de los que hacen dinero con dinero, y por eso muchas veces los actores financieros son los que más presionan al Banco Central para controlar la inflación. Entramos al caso de Colombia, ¿no? El caso de la inflación actual de Colombia es parte de ese circuito inflacionario de todo el planeta, en el que fruto de el choque de las cadenas logísticas globales ha incrementado el valor de muchos alimentos que también son muy importados. Por otro lado, tener un dólar caro hace que muchos de los alimentos que se importen o de muchos de las materias primas, fertilizantes y demás que son importados, así se produzcan acá las cosas, pues aumenten de precio. ¿Y esto qué genera? Pues entonces esto genera unos efectos de que la comida hoy está cara, la gente pueda, digamos, comprar muchísimo menos. Entonces hoy hay unos escenarios de inflación que todos los colombianos estamos viviendo. Pero esto se está dando de la mano, pues, de un proceso que, pues, de un crecimiento relativamente lento. De todas formas, Colombia, en términos justos, ha crecido mucho más que otros países de la región para que pudiéramos hablar de esta inflación. Además, este no es un buen año para hablar de esta inflación porque, pues, si lo comparamos con los años anteriores, es un gran año. Entonces tenemos un gran crecimiento en el 2021, seguramente en el 2022 va a ser bueno, pero ya hacia el 2023 o 2024 veremos realmente cuál es el potencial de crecimiento del país para hablar de esta inflación en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.